Estamos estudiando la lección número 5, que va a ser repasada el sábado 1 de febrero de este año 2020. El tiempo corre, ya estamos concluyendo el primer mes de este año 2020 y estamos estudiando la lección titulada Del orgullo a la humildad. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Daniel capítulo número 4, verso número 3. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son tus maravillas. Su reino reina sempiterno y su señorío de generación en generación. Mira, esta semana estamos estudiando el capítulo número 4 del libro de Daniel. Estamos hablando de que han transcurrido unos 30 años desde el capítulo número 2, cuando el rey Nabucodonosor recibe una visión que lo deja estupefacto, una visión en la que Dios está hablándole al rey. Es una visión de un sueño extraño, lo estudiamos ya hace 2 semanas. Es una visión de un sueño extraño que al rey se le olvida y esto le causa a él una especie de molestia, en donde Dios le estaba mostrando al rey que su poderío no era eterno, que su poderío tenía límites y que el único eterno era Dios, a través de una estatua conformada por metales, cabeza de oro simbolizando a Babilonia, el pectoral de plata simbolizando al imperio medo-persa, luego entonces los griegos con la parte de bronce, luego a Roma simbolizada con los pies de hierro, con las piernas de hierro, y luego entonces los pies de hierro y barro cocido simbolizando allí a la Roma papal, un poder político religioso, ¿verdad?, que se iba a extender hasta el fin de los tiempos, y luego entonces una piedra que venía destruyendo todo, mostrando el poderío divino, el único que es eterno, el único que no tiene fin. Era un mensaje que Dios le estaba dando al rey. Dios le estaba hablando a Nabucodonosor, le estaba diciendo a Nabucodonosor: tú no eres eterno. Dios le está hablando en un lenguaje que Nabucodonosor entiende. Dios le está hablando para su época. Dios le está hablando de acuerdo a lo que él entendía. Le estaba hablando de manera personal a Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor no entiende. Decide no escuchar a Dios. Decide no obedecer a Dios. Y entonces vemos lo que ocurre en el capítulo número 3 que estudiamos la semana pasada, en donde Nabucodonosor decide construir una estatua completamente de oro, levantando el orgullo hacia su propio reino, hacia su propia persona, ignorando completamente lo que Dios le había dicho. Dios no le había dicho que levantara ninguna estatua, pero sí le había dicho Dios que su reino era temporal, pero que el reino de Dios es eterno. Sin embargo, Nabucodonosor decide hacer caso omiso a lo que Dios le habla. En el capítulo número 4, 30 años después, Dios en su inmensa misericordia vuelve y le habla al rey. Vuelve y le da visiones al rey. Y entonces este capítulo se considera que es escrito por Nabucodonosor, ya que él lo escribe en primera persona. Y es interesante porque dice la escritura de que Nabucodonosor está describiendo lo que le ocurrió. Dice que tiene un sueño extraño y que manda a buscar a todo aquel que conoce el sueño. Manda a buscar a todas aquellas personas que tienen conocimiento acerca de interpretación de sueños y demás. Pero en esas personas dice la escritura que viene Belsasar, o sea Daniel. Verso 8, hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Entonces Nabucodonosor comienza a contarle a Daniel el sueño que ha tenido. Y entonces dice que él le cuenta el sueño que ha tenido un árbol, un gran tronco, donde era de altura grande. Dice que crecía este árbol, que se hacía fuerte, que su copa llegaba hasta el cielo, que se alcanzaban a ver desde los confines de la tierra, que su follaje era hermoso, que su fruto era abundante, había en él alimento para todos, bajo él su sombra se ponían las bestias del campo, las ramas se añadían las aves de los cielos, y se mantenía en él todo ser viviente. O sea, era una especie de árbol con tronco inmenso, fuerte, que no solamente tenía un beneficio propio, sino que también beneficiaba a muchos, protegía a muchos, y debajo de él estaban muchos. Ahora, dice el verso 13 que vi en visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama,
que un vigilante y santo descendía del cielo, clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas. O sea, un vigilante, y entonces lo describe santo. Es interesante porque él está describiendo un poderío superior a lo humano. Él está describiendo a un poderío que viene de lo divino, que viene y dice: derribad a ese árbol, derríbenlo, quítenlo, tálenlo, quítenlo de allí. Y entonces describe un periodo en el que ese árbol va a estar derribado 7 tiempos, dando a entender 7 años en sentido profético. Así que el rey está desconcertado. Y entonces Daniel comienza a explicarle el sueño. Es interesante porque Ezequiel 31 se ha referido a árbol para describir a Asiria, para describir a Egipto. Y también, de hecho, la misma Biblia, hablando de la grandeza de Dios, lo describe también como un árbol. Y es interesante porque Daniel entiende el mensaje. Daniel sabe que es un mensaje que se le está dando al rey. Daniel sabe que es un mensaje, un ultimátum hacia el rey, que ha decidido hacer caso omiso al consejo de Dios, que ha decidido hacer caso omiso a la advertencia de Dios. Imagínate, han pasado 30 años de lo ocurrido en el capítulo número 2. El rey decide no escuchar, el rey decide hacer lo que quiera, el rey decide eternizar su reinado y no reconocer el poder divino. En este momento me impresiona bastante porque en el verso 27, mira lo que hace Daniel. De repente una actitud muy humana sería: oh rey, yo te lo dije, miren, recuérdate hace 30 años lo que pasó, mira lo que pasó allá. Pero mira la actitud de Daniel: por tanto, rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicias y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, le dice Daniel al rey. O sea, mira qué interesante. De repente podía haber Daniel asumido una actitud diferente, acusado al rey y decirle: mira lo que te está pasando por tú no haber escuchado la voz de Dios, mira lo que te está pasando por ponerte desobediente, por tú no haber hecho la voluntad de Dios, por no reconocer a Dios Todopoderoso. Míralo ahí, agárralo ahí. Es muy interesante, hermanos. Yo creo que la lección de esta semana nos habla mucho de lo que es la actitud correcta del cristiano. ¿Cómo tratamos nosotros al pecador? Me gusta mucho una frase que mi amigo y hermano José Cortés utiliza para describir lo que es la iglesia. Y entonces dice él que la iglesia que no ama, la iglesia que no sirve, ni es el pueblo de Dios, ni tampoco es de Dios. Y me parece con mucha razón. O sea, imagínate la actitud correcta de la iglesia con el pecador. ¿Cuál es la actitud correcta del que falla? No, inmediatamente vamos corriendo, borramos, censuramos, le recriminamos, vamos y señalamos: mira lo que hiciste, qué bueno que lo hiciste, míralo ahí, está pagando tu pecado. Mira. O sea, ¿cuál es la actitud correcta? De repente la actitud correcta de Daniel es que Daniel va al rey y hasta lo aconseja, describe la voluntad de Dios, le da un consejo, le trata con amor, con cariño, le dice de manera bonita lo que tiene que hacer. La actitud correcta del pueblo de Dios en esta circunstancia. Ahora mira qué interesante. Cuando hablamos de Nabucodonosor, Jacques Ducan en su libro Secretos de Daniel, página 69, él describe que Nabucodonosor dejó huellas en la historia como el mayor constructor de Babilonia. Babilonia era su residencia real, describe él, con su despliegue de más de 5 kilómetros cuadrados, con sus palacios, sus jardines colgantes, los 50 templos que tenía. Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era una de las ciudades más grandes de aquel entonces. Y todo lo había hecho Nabucodonosor como arquitecto. Él lo había tramado, lo había realizado. Es interesante porque las tablas cuneiformes del sacerdote babilónico Baruch describe a Babilonia y lo hace de la siguiente manera. Nabucodonosor era el arquitecto principal de su ciudad. El palacio real era un monumento al ingenio, al poderío del rey babilónico. Los jardines colgantes también eran una creación suya. La belleza imponente de la ciudad dejaba una impresión duradera en los viajeros y en los poetas. De ahí que esto hace que el rey, al ser el arquitecto, cuando él miraba la ciudad, él se planteaba y decía: pero ¿por qué yo tengo que escuchar la voz de Dios? ¿Por qué yo tengo que entender que mi reino no va a terminar? Y entonces se llenaba de orgullo. El orgullo, gran, terrible pecado. Muchos lo llaman el pecado original, porque lo que sintió Satanás fue orgullo, se envaneció. Nabucodonosor se envanece, cree que lo puede hacer por sí solo. Cree que puede alcanzarlo por sí solo. Cree que lo puede lograr por sí mismo.
Cree que no necesita de nadie menos de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando yo creaba?, se preguntaba. ¿Dónde estaba Dios cuando yo diseñaba?, decía. Él creía que era plenipotenciario de su futuro, que no necesitaba de nadie. Por eso no escucha la voz de Dios. Por eso actúa como quiere, dice lo que quiere, va donde quiere, hace cuanto le venga en gana. ¿Sabes que muchas veces los seres humanos permitimos que el orgullo reine en nosotros y no le abrimos paso a la voluntad divina? No le abrimos paso a la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos eso, entonces cosechamos de manera terrible el resultado del pecado. Y es lo que pasa con Nabucodonosor. Nabucodonosor, a pesar de que Dios lo llama, a pesar de que Nabucodonosor tiene un sueño, a pesar de que Nabucodonosor entiende que el Dios del cielo está determinando su futuro, Nabucodonosor se resiste a creer en que Dios puede gobernar su vida. Se resiste a creer ante la voz de Dios y es entonces humillado. Es humillado. Y entonces dice la Escritura que pasó viviendo como loco, comiendo las hierbas del campo como un buey. Sus uñas le crecieron, su cabello le creció. ¿Sabes una cosa? Cuando el ser humano se aleja de Dios, lo único que atrae consigo es la miseria. Lo único que atrae consigo es la desgracia, el abandono. Pierde todo cuanto creía tener. Pierde todo porque se aleja de Dios. Y se convierte en una miseria humana, en una vergüenza humana. El rey que lo tenía todo se había convertido en una miseria humana. Y en el estudio de esta semana nos describe cómo el rey se viene ante el Señor, cómo el rey busca a Dios otra vez, cómo el rey se humilla ante Dios. Y es interesante. Mira qué bonito cuando él se humilla ante el Señor. Mira lo que dice el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con sobriedad. Qué hermoso. El rey termina haciendo tres cosas: alabando, engrandeciendo y glorificando al Rey del universo. Mira, el orgullo te sume en el pecado, pero de repente hay ocasiones cuando necesitamos caer y darnos cuenta que no tenemos ningún valor si no es mediante la sangre de Jesucristo. No tiene que llegar ese momento de caer, no tiene que llegar ese momento de locura, pero a veces esa es la única forma en cómo el ser humano puede ser salvo. Ahora, mira qué interesante cómo lo describe Jacques Docan en su libro Secreto de Daniel, página 69. Una vez recuperada la cordura, el primer movimiento de Nabucodonosor es en dirección hacia el cielo. Tres emociones de su alma son: bendije, alabé y glorifiqué. Al haber experimentado la precariedad de la vida, sabe ahora que no es eterno, y consciente de sus limitaciones, decide seguir el camino del arrepentimiento y de la humildad. El monarca finalmente experimenta la conversión. Hermano querido, la conversión es tú entender y ser consciente de tus limitaciones. Tú no eres eterno, no lo sabes todo. Dios es eterno y sí lo sabe todo. Sé consciente de tus limitaciones y decide seguir el camino del arrepentimiento, porque cuando el ser humano es consciente de sus limitaciones y decide seguir el camino del arrepentimiento, entonces da paso a la humildad. Y finalmente experimentamos la conversión y la transformación. Y ese rey que se vio loco, humillado, de repente recupera la cordura por el amor infinito de Dios. Mira, no sé qué cosa te hace orgulloso. No sé qué cosa estás luchando. A lo mejor estás luchando con alguna suficiencia propia. Estás luchando con algún orgullo. A lo mejor estás luchando en reconocer tus limitaciones. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús en este día, en esta semana: reconoce tus limitaciones. Entrégate con humildad al Señor y experimenta la conversión. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Dale like a este video. Compártelo con tus amigos y que pueda ser de gran utilidad, de gran ayuda para ti. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.